Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 siempre con Fernando Francia. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia A las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las 5 en punto de la tarde en San José. Hoy es miércoles 12 de noviembre de 2025 y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y también, claro, de la actualidad internacional. Transmitimos desde 89.1 FM de cadena radial costarricense en San José de Costa Rica. La repetición de este programa a las 10 de la noche por 89.1 FM. Y también nos siguen por streaming en Facebook Live, en la página de A las 5 con Alberto Padilla, y también en YouTube, A las 5 siempre. La producción a cargo de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia, y en controles el talento técnico de David Guerrero. Me ven los que me oyen pueden imaginarlo, pero los que me ven quizás en un lugar distinto. Estoy en Guatemala unos días y voy a estar haciendo pues el programa desde acá y es un placer estar en tierras guatemaltecas viendo varios asuntos muy interesantes de empresas que están haciendo un trabajo de inclusión socioeconómica de personas migrantes, es decir, colaborando para que las personas migrantes que vuelven después de haber emigrado, retornan a sus países, y eso pasa mucho en nuestros países centroamericanos, pues puedan integrarse en la sociedad de la mejor manera. Vamos a tener las noticias como siempre, noticias del mundo de la economía global, el mundo financiero, de la geopolítica, como ustedes están acostumbrados, y a eso de las 5:30, como siempre en la entrevista de fondo, vamos a conversar sobre experiencias en Guatemala, de cómo el sector privado encuentra valor en el trabajo con población migrante. Vamos a hablar con Cintia Loría, directora de Fundación James, que es Fundación Jame, que es parte del mismo grupo Jame, que es una empresa, un grupo de empresas, muchas empresas dentro del grupo Jame, que brindan cerca de 30,000 empleos en Guatemala. Y además, después de la conversación con Cintia Loría, vamos a tener la columna de los miércoles, porque hoy es miércoles de tecnología con Daniel Hernández. Entonces entremos en las noticias de una vez. Empezamos con Estados Unidos en nuestro panorama global. La Casa de Representantes estará en estos momentos discutiendo esta votación que podría poner fin al cierre de gobierno, al famoso shutdown. Hoy estamos en el día 43, si no voy llevando mal la cuenta. El líder de la mayoría, Steve Scalise, informó que la votación se realizaría más o menos alrededor de las 7 de la noche, hora del este, que terminando nuestro programa, estarían votando si todo sale según lo planeado. El proyecto de ley busca reabrir el gobierno tras 42 días de parálisis, restaurar pagos a empleados federales, reactivar programas como el SNAP, el de asistencia alimentaria, del que hemos hablado en este programa. Y el Senado ya lo aprobó, asegurando fondos hasta el 30 de enero del 2026 para agricultura, defensa y agencias legislativas. Estarán discutiendo y supongo que vamos a ir
checando si pasa algo durante nuestro programa, pero pues muy probablemente la información ya la tengan todos ustedes más tarde, mañana, y la comentaremos mañana aquí a las 5 siempre. Así que bueno, podría terminarse con 42 días el cierre del gobierno de Estados Unidos, el shutdown, que básicamente durante toda la nueva etapa de este programa lo hemos estado comentando. AMD sube 9% tras previsiones de fuerte crecimiento por demanda de chips, no con chips y con inteligencia artificial y las empresas de tecnología, sino que es un crecimiento sólido, pues es un crecimiento anual del 35% para los próximos 5 años, además. O sea que ya ella da certeza de este crecimiento sólido impulsado por la insaciable demanda de semiconductores para inteligencia artificial, dijo. AMD espera alcanzar una cuota de 2 dígitos en el mercado de chips, dijimos ayer, eh, que obviamente lo tiene Nvidia principalmente con cerca de un 90%, o sea que AMD espera por lo menos crecer un poquito más de ese 10, ¿no? Aquí la discusión que hablábamos en estos días es sobre si todo este crecimiento es una burbuja financiera, como lo fue las tecnológicas de los finales de los años 90, como lo fue en el tema financiero de las inmobiliarias en 2008 que generó toda esta crisis, porque además Michael Burry ya lo había adelantado. Hay algo ahí, dice, y que lo va a revelar el 25 de noviembre. Estamos a la espera de ese día, por supuesto. Toyota además abre planta de baterías en Estados Unidos y eleva inversión a 10.000 millones adicionales a lo que ya había anunciado. La automotriz japonesa Toyota Motor inició operaciones en su nueva planta de baterías de Carolina del Norte, con una inversión total de casi 14.000 millones de dólares. Además anunció un plan de expansión de 10.000 millones de dólares para los próximos 5 años. El complejo es la primera planta de baterías que Toyota construye fuera de Japón. Y también en Estados Unidos, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó que en los próximos días se anunciarán reducciones arancelarias para productos no cultivados en Estados Unidos. Adivinen qué es lo que les preocupa a los estadounidenses. A ver si, si lo adivinan. Pues el café y el banano, por ejemplo, porque quieren bajar los precios al consumidor. Y es básicamente una declaración tácita de que los aranceles elevan el precio al consumidor. Bueno, ya lo ha dicho muchísima gente todo este tiempo, desde abril, que se hablaron de los aranceles que impone Estados Unidos a todo el mundo y que los usa como carta de negociación. Pero bueno, ahora Scott Bessent anuncia unas reducciones arancelarias para productos no cultivados en Estados Unidos como café y banano. Y esto con el fin de bajar los precios al consumidor. Los aranceles a estos bienes podrían recortarse de forma temporal. Bessent aseguró que los efectos se sentirán muy pronto tras las derrotas republicanas de las recientes elecciones. Claro, lo están colocando en un tema meramente electoral de reputación. Así que vamos a ver cómo se desarrolla este asunto y si lo están haciendo, pues es otra declaración tácita también de que están quizás perdiendo caudal electoral o simpatía electoral debido a que están subiendo precios por los aranceles. Bien, vámonos a Europa. Los diputados franceses aprobaron por 255 votos contra 146 la suspensión de la reforma provisional, una concesión del primer ministro Sébastien Lecornu al Partido Socialista para evitar una moción de censura. El debate presupuestario adquiere peso político en un parlamento sin mayoría, donde el presidente Emmanuel Macron gobierna con apoyos muy frágiles. Así que la reforma de pensiones, de nuevo, el tema parece piedra en el zapato para Sébastien Lecornu y se generan nuevos debates en la Asamblea Nacional francesa.
Y mientras tanto, en Rumanía, los sindicatos marcharon para exigir salarios dignos y medidas contra la inflación, mientras el gobierno busca reducir el déficit fiscal. Las manifestaciones, los manifestantes reclaman que los recortes no recaigan sobre trabajadores del sector público en medio de presiones del FMI, de la Unión Europea, para ajustar el gasto. Así que ahí lo tienen, protestas en Bucarest, la capital de Rumanía. Son medidas de austeridad, que es lo que propone normalmente el Fondo Monetario Internacional, también la Unión Europea, para reducir déficit fiscal de los países. Vámonos a África. El desempleo en Sudáfrica cayó por, bueno, ayer lo comentamos esta nota, creo que la tenemos de nuevo por lo importante que es el dato, 31,9 el desempleo en Sudáfrica, muy alto, pero cayó algunos puntos, sobre todo por el tema de construcción y servicios sociales. Por otro lado, en Asia, Japón estudia usar fondos públicos para invertir en energía nuclear. El gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi evalúa cambios legales que permiten financiar con dinero estatal la expansión del sector nuclear, clave para reforzar la seguridad energética, dicen en Japón. Esta medida busca responder al auge del consumo eléctrico por centros de datos e inteligencia artificial. Todo está amarrado, pero hay que entender cuáles son esos impactos que se van repercutiendo. Así que cambios legales busca Sanae Takaichi en Japón. El precio del arroz japonés alcanza niveles récord y presiona a Takaichi. El costo del arroz subió cerca del 40% respecto al promedio, alimentando el malestar por la inflación y forzando al gobierno a preparar cupones alimentarios. El alza ocurre pese a subsidios aplicados desde la primavera. En Kirguistán se emiten 50 millones de dólares en tokens de USDKG vinculadas al dólar, es decir, una criptomoneda vinculado al dólar y garantizado por reservas del oro. Así que Kirguistán lanza una stablecoin. Como hablamos ayer de esta, ¿qué quiere decir stablecoin? Con diferencia a un meme coin, por supuesto, pero también con diferencia a una criptomoneda como el Bitcoin. Las stablecoin están asociadas, vinculadas a otro activo, al dólar, al oro, en este caso vinculado al dólar y garantizado por reservas del oro en Kirguistán. El gobierno también suspendió la minería de criptomonedas para ahorrar electricidad ante una crisis energética. Muy interesante este enfoque de Kirguistán sobre las criptomonedas. Vamos a ver si nos metemos un poquito más en este tema. Sin duda que hay mucho más por aprender. En América Latina, Nvidia invertirá mil millones de dólares en el centro de datos en Nuevo León, al norte de México. El gobernador Samuel García anunció que la inversión distribuida en una década marcará el inicio de un clúster de inteligencia artificial en el norte de México. El gobierno local de Nuevo León aportará 500 millones de pesos mexicanos, unos 27 millones de dólares, para infraestructura y atracción de empresas tecnológicas. Recordemos que en Nuevo León, la capital Monterrey, ha venido gestando este hub tecnológico
además muy cerca de Estados Unidos y se ha convertido en eh, el top 3 de las ciudades industriales, sino el primero de México junto con Guadalajara y bueno, la Ciudad de México. La bolsa mexicana cae tras alcanzar un récord histórico. La bolsa, el Standard Poor's BMW retrocedió 1,76 a 63.190 puntos. Y luego de haber alcanzado los máximos que habíamos reportado ayer. Esta nota se parece mucho a la de ayer, pero en realidad viene de regreso. Grupo Carso lideró las pérdidas con una baja de 5,66% tras toma de ganancias impulsadas por expectativas sobre el fin del cierre de gobierno en Estados Unidos. Y también en México, la canasta alimentaria subió 4,3% anual en octubre por aumentos en alimentos fuera del hogar, carne y lácteos. Esto lo reportó el INEGI y pues está elevándose entonces la canasta alimentaria urbana. El alza supera la inflación general, reflejando presiones en el costo de vida urbano. Y similar en Argentina, la canasta básica sube 3,1% en Argentina y una familia necesita 1,21 millones de pesos argentinos. $1.100 vendría a ser. La canasta básica total creció por encima de la inflación, mientras la canasta alimentaria marca el umbral de indigencia en $160 por adulto. Es uno de los incrementos más altos del año, dijo el INDEC, el organismo de estadísticas. Y en Argentina también, Cavallo advierte que es imposible estabilizar sin acumular reservas. El exministro Domingo Cavallo cuestionó la política cambiaria del gobierno de Javier Milei, asegurando que no podrá estabilizar la economía mientras mantenga controles al dólar. El exministro Domingo Cavallo, conocido por haber sido ministro durante el gobierno de Menem, también en los 90, propuso un sistema bimonetario libre, incluso con respaldo político de Estados Unidos. Bueno, interesante analizar qué significa esto para Argentina. Ahí está la noticia. En breve, el exministro Domingo Cavallo dice que es imposible estabilizar la economía sin acumular reservas. Y ya más a nivel global, la OPEP prevé leve superávit petrolero en 2026. El cartel y sus aliados, OPEP Plus, OPEP más, estiman una producción de 43 millones de barriles diarios al próximo año, lo que generaría un pequeño excedente de 20.000 barriles de petróleo diarios. La organización pausará aumentos de bombeo para evitar un exceso de ofertas. ¿Y qué pasa cuando hay exceso de oferta? Baja el precio, ¿verdad? Así que aflojan con la extracción, no tanto producción, porque el que produce el petróleo es la tierra, la extracción de los países productores de petróleo. El PNUD, organismo de las Naciones Unidas, advierte que 9 de cada 10 familias afganas pasan hambre o se endeudan para sobrevivir, con deudas de hasta $900. Los retornos forzados desde Irán y Pakistán, junto con desastres naturales, agrava la situación. Así que ahí las Naciones Unidas alertan sobre una crisis humanitaria en Afganistán por los retornos de quienes ya se habían emigrado o pues habían salido del país. Muy bien, así el panorama global de que hemos preparado y algunas notas. Quería comenzar este segmento de notas un poco más en profundidad con una reflexión muy interesante que se hace en el Foro Económico Mundial. ¿Por qué la conexión humana es la nueva ventaja competitiva?
Y ustedes pensarán, bueno, pero con tantos bots y tanta inteligencia artificial, esto no es irse para atrás. Bueno, es la economía de la empatía, dice el Foro Social Mundial. En plena era de la inteligencia artificial y la automatización, la verdadera diferencia entre empresas ya no depende solo de la eficiencia, sino de la humanidad. La llamada brecha de empatía, la distancia entre lo que las personas necesitan emocionalmente y lo que las compañías ofrecen, se ha convertido en uno de los mayores desafíos del mundo corporativo. Y lejos de ser una habilidad blanda, la empatía se está transformando en un activo medible. Impulsa la lealtad, la reputación y el crecimiento sostenible. Un estudio global de Zurich Insurance Group, junto con Stanford University y YouGov, revela que el 60% de los consumidores solo se relaciona con empresas que muestran empatía genuina. El 60% de los consumidores solo se relaciona con empresas que muestran empatía genuina, mientras que el 72% percibe que las compañías se vuelven menos humanas tras cerrar una venta. Ese vacío postventa erosiona la confianza. El 73% evita negocios que percibe como indiferentes y el 43% cambia de proveedor ante esta situación. Datos importantísimos. El mensaje para los líderes, evidentemente, es que la empatía ya no es un lujo moral, es una necesidad económica. En un mercado donde productos y precios pueden imitarse fácilmente, la conexión emocional es el último diferencial competitivo. Así lo advierte Yamil Saki, profesor universitario, y dice que una inteligencia artificial puede entenderte, pero no puede sentir contigo. Su concepto de el empatía, la empatía simulada por la inteligencia artificial, alerta sobre el riesgo de generar desconfianza si la emoción se percibe como fingida. Bueno, eso vale para todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? Pero estamos hablando de la inteligencia artificial. Aún así, la tecnología no es el enemigo. El 71% de los consumidores valora la eficiencia de la inteligencia artificial, pero el 92% sigue prefiriendo la interacción humana en los momentos importantes. Y el desafío, obviamente, es equilibrar, dejar que la automatización gestione lo rutinario y reservar la empatía humana para los momentos críticos, anuncia el informe. Además propone 5 claves. Integrar la empatía en la estrategia. Formar a los equipos. Medir su impacto. Equilibrar tecnología y vínculo humano. Y el quinto, promover una cultura del cuidado. Bueno, interesantes hallazgos de este estudio que se ha presentado en el Foro Económico Mundial. Esta otra nota yo la tenía como para un viernes, pero bueno, es miércoles, se vale. La producción mundial de vino sigue limitada limitada por el clima, advierte la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Bueno, esta organización informó que la producción global de vino creció apenas un 3% en 2025 hasta 232 millones de hectolitros, unas 30.000 millones de botellas, pero continúa 7% por debajo del promedio de 5 años debido a fenómenos climáticos extremos en ambos hemisferios. El principal factor detrás de la menor producción es la variabilidad climática, explicó el director de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, John Berker, citando sequías, lluvias torrenciales y heladas inesperadas como las principales causas. En Europa, Francia tuvo su cosecha más baja desde 1957 y España su menor producción en 30 años, mientras que Italia recuperó el liderazgo mundial con un aumento del 8%. Vaya diferencia entre 3 países más o menos vecinos. En el norte, Estados Unidos produjo 21,7 millones de hectolitros, un 3% más, y en el sur la producción repuntó 7%, impulsada por Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, aunque Chile volvió a caer más bien en su producción. Bueno, interesante
que según la Organización Internacional de la Viña y el Vino, el leve repunte podría estabilizar inventarios frente a la demanda débil en mercados maduros y la caída del consumo en China. Barker, el director de esta organización, señaló que aunque la baja producción afecta a los productores, desde una mirada global ayuda a mantener el equilibrio entre oferta y demanda, oferta y consumo. Claro, si se produce demasiado, empiezan a bajar los precios, así que ningún productor quiere que se produzca demasiado de su producto. Esa es la economía básica. Es que Barker no está tan descontento con esto. Las cifras finales se publicarán a fin de año, en un contexto en donde el cambio climático sigue poniendo a prueba la sostenibilidad de la vitivinicultura mundial. Bien, y vamos a terminar, creo, esta sección de noticias con que Trump promete un dividendo arancelario. Oiga usted bien, un dividendo arancelario de $2,000 por persona, pero expertos dudan de su viabilidad, pero ya está la promesa hecha. El presidente Donald Trump afirmó que los ingresos de sus aranceles permitirían pagar un dividendo de $2,000 por persona, incluyendo a los de altos ingresos. El anuncio hecho en su propia red social, Truth Social, llega tras derrotas republicanas y creciente malestar por el costo de vida. Bueno, se ve que este proceso electoral de hace unos pocos días ha venido moldeando un poco el discurso, tanto de Scott Bennett como de Donald Trump. Trump sostiene que los aranceles a las importaciones no solo protegen la industria, sino que generan fondos suficientes para distribuir entre la ciudadanía. Pero economistas consideran que la idea es inviable. El año fiscal pasado recaudó 195,000 millones, apenas 4% de los ingresos federales, mientras que los aranceles, ¿no? Mientras que el dividendo costaría unos 600,000 millones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo no haber discutido el plan aún y sugirió que podría presentarse como un recorte de impuestos, no como un cheque directo. Ya, vamos matizando el asunto. El Tribunal Supremo, por su parte, evalúa la legalidad de las tarifas, en realidad. Así que todavía está en desarrollo, en discusión. ¿Por qué esas tarifas? Bueno, aranceles. Esos aranceles fueron impuestos bajo emergencias nacionales. Entonces, si el fallo del Tribunal Supremo es adverso, el gobierno podría devolver el dinero a los importadores y no repartir dividendos. Bueno, todo esto está en pleno desarrollo, así que en cualquier momento tendremos un poco más de noticias al respecto. Esto se vincula con estos productos que le estarían recortando los aranceles para abaratar precios a los consumidores en Estados Unidos. Todo un debate sobre estas ideas del gobierno estadounidense que a partir de abril empezó a manejar la política arancelaria de Estados Unidos hacia el exterior, en el comercio exterior, más como una carta de presentación ante las negociaciones que otra cosa, ¿no? Porque 100% de aranceles a China, pero para sentarse a negociar con el presidente chino y así sucesivamente. Vamos a ver en qué termina todo eso y sobre todo a darle seguimiento al Tribunal Supremo de la Corte en Estados Unidos que está estudiando entonces los aranceles bajo las leyes de emergencia nacional que fueron dichas por Donald Trump. Vamos a un muy breve corte y enseguida regresamos con nuestra conversación, nuestra entrevista de fondo de esta tarde. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio.
Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comenzá a invertir en Transcomer.com. Expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer. Una vida bien invertida. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Bien, regresamos. Vamos a conversar, a tener nuestra entrevista ahorita mismo. Antes, una corrección. Justamente lo que había puesto Donald Trump en su red social es que excluía más bien a las personas de altos ingresos, ese dividendo extra de $2,000 por persona, excluyendo a los de altos ingresos. Es lo que puso Donald Trump en su red social. Así que queda aclarado. Todavía igual veremos ese dividendo arancelario que se ha anunciado. Pero bien, vamos de una vez a la conversación que tenemos preparados para ustedes. Vamos a conversar con Cintia Loría. Ella es directora ejecutiva de la Fundación JAME. Tiene una especialidad en sostenibilidad, en movilidad humana y estrategias de inclusión social, con más de 20 años de experiencia en cooperación internacional, cambio social y en muchas organizaciones. Trabaja acá en Guatemala con Fundación JAME, dirige a la Fundación JAME, pero es costarricense. Bienvenida, Cintia, muchas gracias por tomar esta llamada y estar un ratito con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Buenas tardes. Les decía al inicio del programa que, bueno, acá en Guatemala, conociendo un poco el trabajo de Fundación JAME, que a partir de las empresas del grupo JAME, que ahorita nos vas a explicar un poco de qué se trata, hemos visto cómo esas experiencias de inclusión socioeconómica de personas migrantes retornadas, en realidad no solo, bueno, según ustedes, no solo es lo que podría ser una política de responsabilidad social empresarial con su entorno, con las comunidades, sino que también tiene beneficios económicos para las empresas por diversas cosas que vamos a explicar ahorita más adelante. Antes entonces de meternos en esa temática, contanos un poquito qué es Fundación JAME y por lo tanto Grupo JAME. Uh-huh. Bueno, la Fundación JAME es el brazo social del Grupo JAME. El Grupo JAME es un gremio empresarial conformado por empresas que se dedican especialmente a la agroindustria y al sector inmobiliario en varios países. La Fundación JAME inicia operaciones relativamente hace poco, es un proyecto nuevo, pero que se fundamenta en más de 30 años de experiencia de responsabilidad social empresarial que viene desarrollando el grupo en Guatemala. Entonces nosotros nos dedicamos, nuestra misión es cultivar prosperidad en comunidades especialmente rurales en Guatemala y muy cercanas a las áreas de influencia del grupo que están ubicadas en 8 de los 22 departamentos del país. Y decías hoy que el Grupo JAME tiene una participación importante en el empleo nacional en Guatemala, ¿no? Sí, así es. El Grupo JAME emplea alrededor de 29,000 personas de forma directa en Guatemala. Y eso hace además que sea un gran desafío este tema de la movilidad humana en las áreas en donde trabajamos, ¿verdad? Nosotros nos ubicamos en departamentos fronterizos con México, con Belice, y también en zonas en donde hay ya, digamos, son corredores humanos, como por ejemplo Quetzaltenango, San Marcos. Es un corredor humano que no solamente por ahí pasan las personas guatemaltecas, sino también centroamericanos, suramericanos y toda la migración transcontinental, ¿verdad? Que viene de África y otros países a través de Brasil. Entonces la migración convive también con la operación y con las áreas de trabajo nuestras. Por eso es que la Fundación JAME
identifica como parte de su trabajo uno de sus ejes principales, que es la inclusión socioeconómica. Además, trabaja temas de innovación para el desarrollo, donde enfoca especialmente en áreas de producción agrícola. Y también tenemos otro eje que se llama liderazgo social, en donde trabajamos también programas de responsabilidad social, de gobernanza local y de ciudadanía responsable. En el caso de las áreas de frontera, que es donde específicamente por ahí nace también nuestro interés en que uno de los grupos que atendemos, decimos que estamos enfocados a trabajar con mujeres jóvenes y personas en condiciones de vulnerabilidad, como son las personas migrantes. Aquí incluimos diferentes movilidades humanas, ¿verdad? La migración de retorno. Recordemos que Guatemala es un país de origen, de tránsito, de destino y de retorno. Y esto también plantea un desafío en la presentación de políticas y estrategias que permitan atender e incluir también a esta población. Expliquemos bien qué significa inclusión socioeconómica de personas migrantes retornadas, ¿no? Como tiene como una especie de título largo, pero en realidad se puede explicar en otras palabras, ¿no? Sí, bueno, Guatemala, tal vez para el contexto costarricense, ¿verdad? Tal vez explicar que Guatemala es uno de los principales receptores de migración de retorno. Esta migración de retorno puede ser forzada o voluntaria. Sucede tanto desde Estados Unidos como principal destino de la migración irregular, pero también desde México. Y esta migración requiere, a la hora de regresar, de cualquiera de las dos formas que mencioné, de mecanismos que le permitan establecer oportunidades locales, ¿verdad? Generar algún tipo de actividad productiva, ya sea el empleo o el emprendimiento, y por medio de esto, además de otros servicios que también son necesarios para la población migrante retornada, poder encontrar mecanismos para decidir quedarse en el país, ¿verdad? Y no emprender de nuevo la migración. De esta cuenta, nosotros tenemos varios programas que desarrollamos en esta línea. El primero se llama Guate es tu tierra, quédate. Es un programa que está enfocado al fomento del emprendimiento comunitario, y hago este énfasis porque ha surgido, ¿verdad? En los últimos años encontramos diferentes formas de realizar emprendimiento. Ha sido también una manera en que los países como Guatemala, a diferencia de Costa Rica, en donde el sector informal ocupa más del 70% de la economía nacional, y se involucra, ¿verdad? Y esto también hace que las personas puedan vincularse a otros negocios, actividades productivas en sus comunidades cuando se puede, ¿verdad? Y cuando no hay otros mecanismos, otros fenómenos como la violencia o como la delincuencia que les impida regresar a sus comunidades, ellos pueden plantearse alternativas también para crecer y desarrollarse en su propio país. Un país que tiene grandes desafíos en materia de política migratoria y muchos desafíos también en la política de atención a la migración de retorno. De acuerdo a las cifras de la OIM, el 1% de la población que retorna es la que recibe realmente algún tipo de atención para quedarse. Y esto, se pueden imaginar lo que implica para un país que, bueno, este año bajó sus cifras de migración, aunque se esperaba un incremento debido a las políticas migratorias del principal país de destino, que es Estados Unidos, pero en que en otros países ha llegado a ser hasta de 100,000 personas al año, que retornan en condiciones que también plantean retos para el mismo sector productivo, que también además tiene todo el complejo mundo de los jóvenes, ¿verdad? Que están recién graduándose, que son alrededor de 160,000 jóvenes al año en Guatemala, que se gradúan buscando también empleo y se podría decir compitiendo, ¿verdad? Por esas actividades productivas. Ahora, ¿por qué un grupo, muchas empresas, pero el grupo JAME se involucra en esto? Es decir, hay también un retorno, digamos, económico en
capacitar a estos sectores de población, en buscar esa inclusión socioeconómica, porque también finalmente la rotación de personal es muy fuerte, ya sea porque migran o porque intentan pues otras soluciones. Y allí es donde también se le hace importante a las empresas gestionar esta situación, este tema, ¿no? Sí, creo que lo has dicho muy, muy claro, ¿verdad? Existe también un interés muy importante del sector privado en involucrar a personas en su grupo laboral, porque hay una alta rotación, especialmente en estas áreas que conviven con la migración, ¿verdad? Que son áreas en donde se ve todos los días personas pasando, personas migrando, personas yéndose. Es difícil encontrar una persona que no diga que tiene algún familiar, algún conocido que está en situación de migración irregular. Y esto nos hizo pensar que una de las formas en que podríamos también involucrar a las personas laboralmente para atender el tema de la alta rotación de personal que se tiene es a acompañar oportunidades económicas, no solo para ellos, sino también como trabajadores, sino también para sus familias. Y es por eso que ahí tenemos dos programas en concreto. Uno se llama Mi Primer Empleo en Grupo Jame. Ese programa está enfocado a identificar jóvenes en alto riesgo de migración, ¿verdad? Ya sea por su situación socioeconómica, pero también por su entorno familiar. Estos jóvenes son becados por la Fundación Jame y una vez ellos se gradúan, pueden optar por las plazas disponibles en el Grupo Jame a través del acompañamiento que realiza el área de desarrollo humano del Grupo Jame. Esto ha sido bastante exitoso en el sentido de que hemos logrado vincular a personas y evitar, ¿verdad?, que estas personas tengan que emprender la ruta migratoria con todo lo que esto conlleva, ¿verdad?, incluyendo el riesgo de su vida. Claro, claro. Vamos a ir quizás terminando, pero no quería dejar pasar también la vinculación entre sectores. Digamos que hay el grupo del sector privado como Grupo Jame, pero también, bueno, organizaciones de la sociedad civil, cooperación, pero también las municipalidades que tienen un papel importante, porque al final uno de los temas más importantes es generar oportunidades para que no haya que emigrar o para que cuando uno regrese, pues haya condiciones para quedarse. Y ahí es donde hay que vincular con diversas organizaciones de todo nivel. Así es. Nosotros, voy a referirme a un caso en concreto para poderlo poner como ejemplo, es el caso del municipio de Coatepeque. Coatepeque pertenece a Quetzaltenango. Quetzaltenango es el departamento que ocupa el quinto lugar en migración de retorno, y eso obviamente plantea un desafío no solo para los servicios básicos y elementales que tienen, ¿verdad?, las organizaciones como las municipalidades que atender, tal el agua, la vivienda, los servicios eléctricos, etcétera, sino que también está el desarrollo económico local, y es acá donde nosotros vemos que iniciativas como las que impulsamos, en donde apoyamos el emprendimiento, el empleo, también apoyamos programas que a su vez colaboran con los familiares de las personas que trabajan con el grupo, para que ellos también encuentren oportunidades económicas, deben ser vinculados estratégicamente a las acciones del gobierno local. Y en el caso de Coatepeque, básicamente lo que hicimos fue impulsar una política pública migratoria como alternativa a la migración irregular. Esta política ya está en la última fase de aprobación. Esperamos solamente tener ya el acta que nos diga que efectivamente esta va a ser la ruta con la cual las municipalidades también pueden encontrar alternativas para gestionar la migración en su territorio. Y esto no lo hacemos solo nosotros, esto requiere además de una articulación multisectorial que se involucre y que se comprometa con la implementación de la política, y es acá donde el grupo se amplía. Este comité multisectorial se llama Grupo de Apoyo, lo coordina la Ventanilla de Atención al Migrante de la Municipalidad de Coatepeque, y está integrado por organizaciones del sector privado, de la sociedad civil, del sector público y cualquier otro actor relevante del territorio que considere que puede aportar
en la implementación de la política. La Fundación JAME se compromete también a acompañar a la Municipalidad de Coatepeque en el desarrollo de esta iniciativa, porque para nosotros este es el mecanismo de la sostenibilidad de estos procesos. No podemos pretender que un proyecto de cooperación termine siendo el que vaya llevando, ¿verdad?, la marcha del desarrollo de una política sin el compromiso, sin la institucionalización de las autoridades locales. Esta iniciativa ha sido muy bien acogida. Estamos muy contentos con el desarrollo que ha significado, bueno, no tenemos tiempo para explicarlo, pero es un proceso largo que involucra hasta capacitación en política pública para los funcionarios municipales, para el Consejo Municipal, de manera tal que cuando ellos lleguen a la aprobación tengan la claridad de qué es el tipo de instrumento que están aplicando y que están aprobando y que va a regir el desarrollo local, con un enfoque fuerte en atender la migración y la movilidad humana en el territorio. Sin duda, la participación final de la municipalidad, el gobierno local, el gobierno nacional también, pero es lo que pues da que esto sea sostenible, duradero en el tiempo, ¿no? Para que no sea como por voluntad de alguno de los sectores de impulsar diversos mecanismos como esta política para personas migrantes retornadas en las municipalidades. Muy interesante. Eso es en Coatepeque, en Quetzaltenango, en Guatemala, ¿no? Así es, y quisiera tal vez aprovechar, Fernando, para agradecer el acompañamiento de la Fundación Avina y de la cooperación sueca en este proceso. Ha sido este caso concreto de Coatepeque se une a otros casos que también se están desarrollando en la región centroamericana y en Sudamérica, que promueven justamente este tipo de mecanismos para que el proceso de la movilidad humana sea atendido con la gobernanza y la responsabilidad que requiere. Y creo que son casos muy importantes que ahorita están siendo pocos, ¿verdad? Pero esperamos que este tipo de iniciativas puedan servir también de ejemplo para otros municipios que tengan condiciones similares y que se enfrenten también al desafío de la movilidad humana. Muy bien, pues muchas gracias, Cintia Loría, que es directora ejecutiva de la Fundación JAME, del grupo de empresas del mismo nombre, JAME, acá en Guatemala, y que te agradecemos mucho toda esta explicación y bueno, todo ese trabajo sin duda importante para el país, para Guatemala. Muchas gracias. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Buenas tardes. Era Cintia Loría, ella, bueno, es costarricense, trabajando aquí en Guatemala, directora ejecutiva de Fundación JAME, más de 2 décadas de experiencia en desarrollo internacional, migración, cambio climático, alianzas multisectoriales, así que, bueno, ha trabajado ya mucho tiempo este tema y le agradecemos su presencia. Y nos vamos directamente a la columna de hoy de Daniel Hernández. Ustedes saben que habla siempre de tecnología. Adelante, Daniel, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo te va? Hoy me voy a salir un poquitito del libreto como lo hemos hecho poco en este programa, pero hoy va a ser más que tecnología, de ciencia, porque hay una historia que ha capturado la imaginación del mundo y es la historia de 3I Atlas, y a eso lo vamos a contrastar contra un concepto que se llama la navaja de Ockham. Entonces, esta historia de 3I Atlas comienza como todas buenas historias del espacio, con un misterio. Es un objeto entrando al sistema solar desde afuera, brillante, veloz y extraño. El nombre de ese objeto, 3I Atlas, probablemente ya lo han escuchado en las noticias. El número 3 no es casualidad, es el tercer objeto interestelar jamás detectado. El primero fue Oumuamua en 2017, una roca con una forma imposible y una trayectoria tan rara que algunos pensaron que era una nave. El segundo fue Borisov en 2019, un cometa clásico, pero que viene desde otra estrella, que no viene desde nuestro Sol. Y ahora llega el tercero, 3I Atlas, descubierto por el telescopio Atlas en Hawái, y por ese el nombre. Entonces, durante meses se discutió qué era, un cometa, un asteroide o algo más. El misterio se hizo mayor porque 3I Atlas estuvo oculto detrás del Sol, fuera del alcance de los telescopios durante buena parte del año. Eso permitió que las teorías más creativas y algunas francamente especulativas ganaran fuerzas. Pero hoy, justo hace algunas horas, con nuevos datos, la ciencia tiene una respuesta clara.
es un cometa, es un viajero natural, no es una nave interestelar. Ahora, esto nos lleva a una lección sobre simplicidad que podemos aplicar en muchas facetas de nuestras vidas. Y aquí es donde entra el concepto central de la navaja de Ockham. El término viene de Guillermo de Ockham, el filósofo inglés del siglo XIV. ¿Por qué la navaja? Bueno, no es un término literal, es una metáfora. La navaja es una herramienta para afeitar las explicaciones innecesarias. En otras palabras, cortar las ideas que complican más de lo que aclaran. El principio es bien sencillo. En igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la correcta. Y qué importante esto en las épocas en las que vivimos. No significa que lo simple siempre sea cierto, sino que debemos preferir la explicación que necesita menos suposiciones, hasta que la evidencia muestre lo contrario. Aplicado a 3I Atlas, no necesitamos imaginar una civilización alienígena enviándonos sondas para explicar su movimiento. Basta con aceptar lo que observábamos. Se comporta exactamente como un cometa. La explicación más sencilla encaja con los datos. Ahora, lo que dicen los datos, el análisis más reciente muestra que la superficie de 3I Atlas presenta señales de haber sido bombardeada por rayos cósmicos durante millones o billones de años. Eso deja una huella química inconfundible, algo que no tiene sentido en un objeto artificial. Además, su brillo, su cola, su comportamiento técnico coinciden con los de un cometa y con un cometa hecho de hielo y de polvo interestelar. Nada de maniobras, nada de aceleraciones misteriosas ni materiales imposibles. La evidencia es abrumadora y, como suele pasar, la verdad menos cinematográfica, pero más sólida. Hay voces que piensan distinto. No todo el mundo está de acuerdo. Hay un físico muy prominente que se llama Avi Loeb, que es de la Universidad de Harvard, que lleva años defendiendo que algunos de estos objetos podrían ser tecnología alienígena. Lo dijo con los dos anteriores y ahora lo repite con 3I Atlas. Y está bien que lo diga. La ciencia necesita que se hagan preguntas incómodas, pero también necesita evidencia. No basta con que sea demostrable. No basta que sea interesante, tiene que ser demostrable. ¿Cuál es el orden correcto en la ciencia y en la vida? Primero la evidencia, después la opinión. Cuando se invierte el orden, cuando opinamos primero y luego buscamos pruebas para justificarlo, dejamos de hacer ciencia y empezamos a simplemente creer. ¿Podría tener razón algún día? Tal vez, no parece probable. Y aún así, vale recordar que la historia de la ciencia está llena de ideas rechazadas antes de ser confirmadas. Un gran ejemplo de esto es Peter Higgs, que fue ridiculizado, no lo contradijeron, fue ridiculizado cuando propuso el bosón que hoy lleva su nombre, la famosa partícula de Dios que estuvo hace muchos años en boga. Y con tecnología muy avanzada, casi 40 años después de que propuso su idea, CERN demostró que tenía razón. El punto no es quién gana la discusión, sino cómo se discute, siguiendo la evidencia y no el ego. ¿Qué es lo que realmente nos enseña Ockham? En una época de teorías virales, titulares sensacionalistas, la navaja de Ockham sigue siendo una herramienta esencial de pensamiento crítico. Nos recuerda que lo extraordinario necesita evidencia extraordinaria. Que sea desconocido no significa que sea imposible, y que la curiosidad solo sirve si se camina de la mano del rigor. Cuando los datos cambian, la ciencia puede cambiar con ellos, pero mientras tanto, lo más sensato es seguir la evidencia, no la emoción, por más que me gustaría que este fuera un objeto interestelar de tecnología alienígena. Este principio, el principio de la navaja de Ockham, evidencia primero y opinión después, no solo aplica a los cometas, aplica cómo leemos, cómo votamos, cómo entendemos la economía, cómo tomamos las decisiones de nuestro día a día. Cada vez que creemos algo solo porque nos gusta como suena, cedemos el poder de pensar críticamente. Y ya lo sabemos, 3I Atlas no es una nave, pero sí es un recordatorio. El universo sigue siendo misterioso y la mejor forma de explorarlo no es con certezas instantáneas, sino con humildad ante los datos. Muchísimas gracias, Fernando. Qué bueno, Daniel, interesantísimo.
Ahora, ¿por qué? No, no tenemos mucho tiempo para que respondas, pero en 30 segundos, ¿por qué es que pensaban que era otra cosa y no un cometa, digamos? Porque yo veo una cosa que da vueltas y con la ignorancia que tengo digo, bueno, debe ser un cometa. Luego podrá ser otra cosa, pero lo primero que me imagino es que es un cometa. Sí, lo que nos hemos dado cuenta es que los cometas que vienen fuera de nuestro sistema solar tienen comportamientos irregulares. Nos pasó con el primero que vino, aceleraba o parecía acelerar o desacelerar, parecía tener otra composición química. Ya cuando se acerca los vemos bien. Entonces, esto está describiendo un poco cómo pensamos en cometas internos del sistema solar y externos del sistema solar. Que claro, no era uno de los conocidos que dan vuelta con el Sol como centro, ¿no? Y que cada tanto vuelven entonces. Exacto. Vienen, los atrapa la gravedad del Sol, pero luego los expulsa fuera del sistema solar, probablemente para nunca más volver. Probablemente, porque no estaremos vos y yo viendo a ver si vuelve o no vuelve. Bueno, muchas gracias. Exactamente. Un abrazo, hasta luego. Amigos, gracias a ustedes también por la sintonía, por compartir esta tarde. Nos vemos. La producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, David Guerrero en los controles RC891 Radio. Me despido. Nos vemos en 23 horas.